¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Este es un episodio muy especial porque se encuentra conmigo un amigo que ya es un invitado habitual en este canal y espero que haya más charlas con él porque sabe pues de muchos temas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la historia del cristianismo y este es un episodio también especial porque pues estamos en Semana Santa, así que qué mejor que hablar de este tema en estos días. Y él es Ricardo Stern. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Pues con calor, no podía faltar la queja del día, el calor, pero bien, bueno, soy team frío, pero entonces sí sufro con el calor, pero todo bien. Me olvidé de decir, amigos, que Ricardo se encuentra en la Ciudad de México y también que es un escritor con bastantes libros, de los cuales ya nos hablará, que tienen que ver con la historia, ¿no, Ricardo? La teología, incluso Pues la historia, política, ¿verdad? teología, poesía, política, ciencia política, novelas, teatro incluso, Mm. hay de todo, pero la mayoría son de literatura. Y se pueden conseguir a través de Amazon, ¿verdad? Amazon, pueden googlear Ricardo Stern Amazon y entran ya a mi perfil y ahí tengo 19 libros publicados y tengo otros 6 terminados Sí. y que no he publicado y otros 2 ahí inconclusos que quién sabe si algún día los terminaré, de poesía. Ya cuando está uno viejo ya no sale la poesía. Y bueno, aparte das charlas, das conferencias, das clases de idiomas. ¿Dónde te puede contactar la gente, Ricardo? Bueno, voy a dejar tu información en la descripción, pero si nos puedes decir. Muchas gracias. Pues, bueno, les hago una petición especial de que me sigan en YouTube. Ahorita no tengo mucho contenido, pero vienen sorpresas. Entonces, por favor, váyanse suscribiendo para que me permita monetizar cuando ya salgan las sorpresas. Ricardo Stern en YouTube. Les pido ese favor. Y en Instagram, doctor.stern. Y por ahí me pueden escribir o por mi Facebook, Ricardo Stern o Doctor Stern. Y ya les contesto y nos ponemos de acuerdo de clases de varias cosas, de historia, eh, historia del arte, música, historia de la música clásica, italiano, francés, inglés, alemán, español, Wow. en fin, pues todo eso. Pero Y estás gracias por... en Patreon, ¿no? Que yo la verdad no sé cómo funciona Sí. Patreon, Mira, te pero acuerdas más tú que yo de que y Patreon es, pues te suscribes, ahí sí hay que pagar algo, que es muy poco, $5 al mes. Y que ya me urge que se devalúe el peso, porque pues, me están pagando en dólares, es poquitos pesos. Pero sí, son 90 pesos, algo así, es muy barato. Y con eso doy 4 conferencias exclusivas al mes, también sobre estos mismos temas, pero pues se ponen buenos. El otro día incluso di un recitalito de piano y yo tocando y explicando todo lo que pasa. Es muy fácil suscribirse, nada más entran a patreon.com/ Ricardo Stern, todo seguido. Y ahí mismo ya les dice qué plan quieren suscribirse. Y y ya les aparece un muro donde tienen acceso, incluso no he borrado conferencias como en un año y medio, así que ahí están todas pueden aprovechar y ver todas las que dan de muchos temas. y el famoso desprecio de la historia, Ricardo. El famoso, te digo que tú te acuerdas más del famoso Desprecio de la Historia, podcast, Historia con Comedia, eso está en YouTube, y Spotify y Amazon, todos. El Desprecio de la Historia podcast. Ya tenemos como 230 y tantos episodios. Al ratito va a salir otro, sale los domingos. Pero el mejor episodio de todo es es el número 100. El 100 es mi biografía, pero vean otros para que ya les interese, digan, porque primero van a decir, pues yo a mí que me importa la biografía de ese cuate. Pero bueno, sí. Y en OnlyFans, ¿cómo estás? Bueno, ahí es donde realmente gano dinero. Sí.
No, todavía no me animo, pero híjole, al paso que van las cosas. Por eso, pues, ayúdenme a no caer en Ah, una no, de esas más. excelente, Ricardo. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar del cristianismo, un tema que yo sé que te apasiona, Ricardo. Y bueno, antes de entrar a dicho tema, me gustaría preguntarte pues de dónde te viene el gusto por la historia de no solo del cristianismo, sino del judaísmo, de la religión, la teología, es decir, desde cuándo te interesa, cómo te acercaste a ello. Ok, gracias. Pues mira, la verdad es que la historia me ha gustado siempre, desde que recuerdo. Cuando tenía 8 años me compraban mis papás libros de historia, así pues como para niños, aunque más bien yo creo que para adolescentes. Y, y me gustaban mucho y les leía ávidamente uno tras otro. Me decían, ya lee más lento porque pues, está bueno el gasto, ¿no? Había que estar corriendo a la librería cada rato. Y siempre en realidad soy alguien muy orientado al arte y a lo estético. Música, estudié también arquitectura del paisaje, me gusta todo lo arquitectónico. El cine, me gusta mucho eso. Y siempre, pues como buen esteticista, yo tengo la tesis, y de eso tratan mis últimos libros, de que de verdad, objetivamente, el pasado era más bello. No quiere decir que sea un reaccionario tampoco, porque al mismo tiempo que creo que era más bello, también creo que era mucho peor en todos los demás aspectos, ¿no? Entonces, quienes estamos muy orientados por lo estético, bueno, pues siempre vamos a vivir con esa nostalgia, ¿no? Del pasado, pero no quiere decir que se viviera mejor para nada, todo lo contrario, ¿no? Imagínate, simplemente pues, no existía el aire acondicionado, no existía el avión, ¿no? O sea, vaya, los antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, era una pesadilla vivir en el pasado. Guerras, una persona a lo largo de su vida le podían tocar 10 guerras, o yo que sé cuántas invasiones, se morían jóvenes, en fin, era terrible, ¿no? Poder absoluto, no había derechos humanos, entonces, pero estéticamente sí era mucho mejor, por lo menos ciertas épocas del pasado. Entonces, pues a través de la belleza del pasado, pues, siempre me llamó mucho la atención la historia. Luego, pues sorpresivamente, bueno, tuve una conversión al cristianismo. Yo era ateo, yo no me interesaba para nada el cristianismo, lo más contrario a mi naturaleza que puede haber. Eh, pero pues tuve una convicción, o sea, estudiando el tema, dije, bueno, parece que podría ser cierto. Y, y apliqué la apuesta de Pascal, ¿no? Pues mira, ante las dudas de que podría ser cierto, pues la mejor apuesta es que sí, ¿no? Yo vengo de una familia de origen judío y pues, secular, no nada religiosos, y fue pues la mayor sorpresa posible, ¿no? De repente, pues ya hasta me bauticé y todo, y bueno, todo el mundo en shock. Y bueno, estudiando, pues fui cada vez afinando más, ¿no? ¿Dónde está, dónde se puede encontrar la versión del cristianismo más apegada, pues, a la Biblia, a la tradición, a la historia? Y así, pues, terminé dando en el luteranismo, este, por muchas razones. El que quiera conocerlas a fondo, a fondo, a fondo, pues puede leer mi libro Ocho preguntas sobre la iglesia. Está también ahí en Amazon. Es mi libro de eclesiología y ahí explico, pues, con mucho detalle todo el tema de la tradición, qué fue la reforma, por qué era necesaria, o en qué herejías había caído la iglesia para ese tiempo, cosas así, ¿no? Todo ahí viene con mucho detalle y con muchas pruebas. Yo siempre procuro dar la mayor cantidad y calidad, ¿no? De pruebas, porque son las pruebas que a mí mismo me convencieron. Yo soy el primero pues, que se está arriesgando, ¿no? O sea, estar equivocado, pasar por esta vida equivocados, pues es una tragedia, ¿no? Entonces tenemos que, pues, por lo menos, echarle todas las ganas para no estarlo, ¿no? Para no vivir en un error, pues es trágico, ¿no? Que al final pase tu vida y pues, siempre viví en un error. Entonces yo soy el primero que se arriesga
si no tengo suficientes pruebas, si adopto una creencia y no la puedo probar suficientemente, pues yo mismo me arriesgo. Entonces, por eso también, pues las proveo, ¿no? Para quien las quiera ver. Ricardo, y tú, Básicamente. bueno, que has estudiado tanto el tema, ¿cómo surge el cristianismo? Digo, porque lo más fácil es decir, bueno, es una consecuencia de Jesús, ¿no? Pero yo sé que es mucho más complicado que eso, ¿no? Porque para empezar, Jesús no quería, hasta donde tengo entendido, pues crear una religión y mucho menos, ¿no? Tú me corregirás. Bueno, él sí habla, ¿no? Sí menciona claramente una iglesia, sí menciona una serie de reglas de conducta y sí menciona un desarrollo, una historia de esa iglesia hasta la consumación. O sea, para la predicación de Jesús, toda la historia posterior a él, pues se divide entre la primera venida en que vino a pagar por los pecados del mundo y la segunda venida en la que viene ya a concluir esa obra, a juzgar al mundo, a salvar a los que tengan que salvarse y a establecer un reino perfecto de justicia para siempre, ¿no? Esa es la predicación. Eh, y a partir de ahí, un grupo de personas creyó en todo este mensaje. No, es decir, podemos decir, bueno, es un charlatán más, como miles que ha habido, que surgen, que prometen cosas, que yo soy el Mesías y que crean su secta. Y bueno, pues no, no sé, ¿no? Si es el caso, pero lo que sé es que bueno, las personas que lo rodeaban sí creyeron en su mensaje y tampoco eso probaría nada per se, porque pues, igual podríamos decir, bueno, sí, los que creen en sectas también creen ciegamente, pero sí hay algunas diferencias, creo yo, en muchos puntos, ¿no? Primero, el mensaje de Jesús no es como el mensaje de una secta destructiva. O sea, si él fuera un loco, malvado, charlatán, megalómano, como los fundadores de sectas destructivas, eh, bueno, primera, pues el contenido ético de su enseñanza y de quienes lo siguieron sería diferente, sería una ética destructiva, eh, que no podría durar, ¿no? O sea, esas sectas tarde o temprano se acaban, tarde o temprano pues, llega un momento que ya no, o no se acaban, pero digamos, no llegan a nada, ¿no? Mientras que el cristianismo, por más que se estudia, por más que todo, pues, por lo menos a nivel de ética, muy difícil derribarlo, ¿no? O sea, si tú sigues la ética del cristianismo, tu vida probablemente va a ser mejor, pero si sigues la ética de Osho o de cualquiera de estos loquillos, bueno, hay miles, ¿no? Hay tantos que ni se me ocurren. Este, no te va a ir bien, ¿me entiendes? Es una ética que está hecha para fregarte. Entonces, esa es una diferencia. Otra diferencia es que sus seguidores dieron la vida por él, pero, y eso también podrían decir, ok, sí, también los de Al Qaeda pues, daban su vida por Alá y lo que sea, ¿no? Tampoco eso per se es la gran cosa, pero hay algo que sí es muy diferente y que probablemente yo no sé de ningún otro caso en estos últimos 2000 años que se parezca a eso, y es que estas personas, para empezar, no estaban locos. Tenemos textos escritos por ellos y era gente bastante inteligente, bastante cuerda, bastante sensata, con un muy elevado nivel de ética, que ayudaban a los demás, que hacían muchas cosas por los demás, que no cobraban, que no ganaban nada, no tenían ninguna ganancia, y que tenían muy claro la diferencia entre la realidad y la ficción, y que aseguraban haber visto cosas sobrenaturales. Y no es un loquito que dice que vio un ovni, son muchos que dicen lo mismo, ¿no? Ujú. Y que dan su vida antes que negarlo.
lo cual es difícil de creer, porque, por ejemplo, los de Al Qaeda tienen el cerebro lavado y tienen una, o sea, están adoctrinados para creer en algo fanáticamente, pero ellos no pueden decir que vieron a Alá. O sea, ellos no se murieron por decir, a mí me habló Alá directamente, o yo vi cómo resucitó a alguien, o yo vi. Yo era escéptico, pero ocurrió un hecho que yo vi y que me hizo cambiar. Esa es una diferencia importante. Y yo creo que si le buscas, parece absurdo, pero no vas a encontrar a 12 personas en, que, que sean parte de un movimiento y que afirmen haber visto algo y que den su vida. ¿Y por qué es tan diferente? Porque si ellos, porque si no lo hubieran visto, ellos sabrían que es falso. O sea, por ejemplo, decir, yo vi resucitado a Jesús. Ok, a lo mejor quieres llamar la atención, quieres hacerte el interesante, que todo el mundo te admire porque tú lo viste, pero vas a llegar al grado de dar tu vida por eso, cuando sabes que es mentira. O sea, los de Al Qaeda, bueno, son, obviamente, nada los justifica, pero bueno, es gente engañada, digamos, es gente que, que ellos no pueden, no tienen una manera certera de saber que están equivocados. Deberían, si fueran inteligentes, pues la pura razón les diría, ¿no? Y no lo son imbéciles. Pero, y digo, eso no justifica la maldad y los actos terroristas, pero en cierta forma ellos no tienen ese elemento que tendría alguien que afirma que vio un hecho, como la resurrección de Jesús. Entonces, a lo mejor te quieres hacer lo interesante y lo inventas, pero cuando ya te van a matar por estar diciendo eso, ¿para qué seguirías con esa mentira? No hay una razón para seguir porque tú sabes que es mentira. Tú tienes la certeza que es mentira porque tú sabes que no viste el resultado de Jesús. Entonces, si lo estás haciendo porque quieres un beneficio, porque quieres una ganancia, o admiración, aplausos, poder, lo que sea, usando esa mentira, ese recurso para destacarte. Cuando pierdes todo por eso, hasta la vida, pues ya no tiene sentido que sigas con la mentira. Ahí es donde está la diferencia. Y no es que sea uno, son varios, son 12 y en realidad la Biblia cita hasta 500 personas que lo vieron. Y muchos de ellos aceptaron morir por eso. Para mí eso hace una gran diferencia entre, digamos, estos predicadores y los predicadores que solo están adoctrinados y solo les hicieron creer algo que ellos no vieron nunca. Claro. Y Ricardo, Igual tenemos los escritos de San Pablo, ¿no? Que él directamente escribe, sí. yo vi esto, yo vi lo otro, se me apareció Jesús cuando yo iba en el camino de Damasco, yo no creía en él, yo lo odiaba y Oye, se me Ricardo, apareció. antes de que te me adelantes, déjame un pequeño Ajá. paréntesis. Eh, bueno, obviamente no te voy a preguntar si existió o no Jesús, porque yo sé que para ti existió. Ajá. Sin embargo, te voy a preguntar qué pruebas tenemos de su existencia y bueno, que viene al caso con lo que estás diciendo, ¿no? Con estos testigos, quizás. Y esto también, Ricardo, quiero unirlo a otra pregunta de cuáles serían los primeros documentos escritos que tenemos acerca de tanto de Jesús como del cristianismo, ya como de una religión organizada. Sí, perdón por la tos, llevo 3 meses con tos, como que me dio COVID hace 3 meses. Ah, a mí también, fíjate, Ah, en sí, diciembre. y también se te quedó la tos. No, Pues a no, mí ya como que no se va. Se ha bajado, estaba peor antes, no podía casi ni hablar, pero sí. sigue. Bueno, entonces, ok, yo escribí un artículo, que yo tengo un blog, que sobre todo es de teología, pero también hay algo de literatura y de filosofía. Y tengo un artículo de ese blog que dice que se puede probar la existencia de Jesús solo con las cartas de Pablo. Ni siquiera necesitamos más, ni testimonios externos, ni nada. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tal que Pablo es el charlatán que inventó todo esto? Eh,
en este artículo, o sea, es un poco largo, pero te lo paso mejor para, si lo quieres compartir, si quieren, léanlo, o busquen Ricardo Stern Lo Club. dejamos en la descripción. Ajá, te lo paso. Porque ahí vienen varios argumentos que ahorita sería muy tardado dar. Pero básicamente la pura coherencia interna de las cartas de Pablo puede confirmar la existencia de Jesús, ¿no? O sea, no, te demuestra que no es algo que pudo haber sido inventado, ni por él. O sea, él no lo pudo haber inventado y él tampoco pudo haber creído en algo inventado que pasó en sus narices, que pasó en su tiempo. O sea, imagínate que yo ahorita invento que a lo mejor Jesús no, en su momento no fue una figura importante a nivel mundial, no fue algo, una noticia mundial, ¿no? Pero a nivel local, por supuesto que sí fue noticia. Todo Israel, todo Jerusalén sabían el tal Jesús, el predicador, ese loco que anda ahí alborotando la gente. Por supuesto que Pablo lo sabía, Pablo era un rabino muy metido en todas estas cosas y se dice que era parte del Sanedrín, creo que de eso sí, no, eso es más tradición, no, no sé si hay pruebas, pero bueno, que era parte del Sanedrín que condenó a Jesús y todo, entonces es imposible que hubiera podido engañar a Pablo, ¿no? Así como, mira, sí existió tal persona que en realidad no existió. O sea, no, no puedes inventar una persona en el mismo tiempo y lugar en el que vive otra, a quien se lo quieres hacer creer. O sea, una persona importante, una persona ahí que X, no sé, pero... Eh, entonces, eh, Pablo estaba totalmente seguro de la existencia de Cristo y en eso no podía haber estado engañado. ¿No? Básicamente. Luego, respecto a los primeros escritos son... Y ¿no? Ricardo, perdón que te interrumpa, y no pudo haber sido un delirio de Pablo. Si fuera Es el único que hablara de él, pues claro. todavía, ¿no? Aún así sería un delirio muy raro, ¿no? Que además es una persona muy cuerda. O sea, sería lo único en su vida en lo que ha delirado, porque por lo demás, pues O tú lees sea, sus cartas e incluso hace argumentos muy elaborados, tiene muchísimo conocimiento de la Biblia, cita, y en esa época pues no había Google y ChatGPT y no sé qué, o sea, él cita de memoria la Biblia, tiene muchísimo conocimiento, tiene, sus argumentos son siempre coherentes, tiene una ética muy elevada, y la gente que alucina y tiene delirios, pues no se comporta así, o sea, nunca se ha visto una persona que sea totalmente cuerda inteligente y que de repente tenga un solo delirio hacia el punto de que invente. Pero todavía si fuera el único, pues podríamos considerarlo, pero son muchas personas, ¿no? Escribiendo sobre esto, ¿no? Eh, pero aún así, ahí en este artículo doy pasajes concretos y todo y explico por qué la misma coherencia interna. Es más, yo mismo voy a volver a leer ese artículo porque ya ni siquiera me acuerdo de todo. Y sí que a veces elaboras un libro, un artículo, es que lo tienes que volver a leer porque ya ni tú te acuerdas de lo que escribiste. Eh, Luego, respecto a los escritos más antiguos, son las mismas cartas de Pablo, sobre todo las dos cartas a los tesalonicenses. Eh, Son 13 que tenemos. Romanos, primera y segunda de los Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de los Tesalonicenses, primera y segunda a Tito, digo a Timoteo, luego a Tito, Filemón. Uh-huh. Y la de y se sabe, Hebreos, Ricardo, se sabe que todas son de Pablo, es decir, por el sí, estilo. todas estas Ujú. se sabe con certeza que son de el estilo, el lenguaje, tienen su firma y yo, Pablo, firmo. Cuenta detalles de su vida personal, primera persona, o sea, como que nadie en serio puede dudar que esas son, ¿no? Ahora, dentro de esas hay todavía un núcleo que lo mencionan en el artículo cuáles son, que son todavía más indudables, o sea, digamos, romanos, no me acuerdo cuáles otras son de ese núcleo, que son como el, que todavía más certeras, ¿no? Y Y hay una que sí se considera dudosa, que es la de Hebreos, ¿no? Es una carta canónica, que ahí está, se determinó que sí era inspirada y tal, pero esa tiene algunas diferencias con las otras cartas de Pablo, no viene su firma, etcétera, no viene su nombre, no vienen casi referencias personales. Aún así, yo sí pienso que debe ser de Pablo, pero bueno, eso
no hay certeza, ¿no? Se queda abierto. O sea, es una carta demasiado bien hecha como para que sea de alguien más, ¿no? O sea, él es el que hacía las cartas así, ¿no? Y se podría explicar la diferencia porque esta está dirigida a los hebreos, mientras que las otras están dirigidas a los gentiles. Entonces, pues está escrita probablemente originalmente en hebreo y eso podría explicar algunas diferencias estilísticas. Pero bueno, como sea, son 13 o 14. ¿Se puede decir que los primeros documentos son las cartas de Pablo o hay algo Ajá. Bueno, y anterior? se van, empiezan las cartas más antiguas de Pablo, o sea, las cartas más antiguas de Pablo y las últimas tienen más o menos unos 17 años, o sea, de 17 a 20 años de diferencia. Pues en esos 17 años también se escribieron otros textos, los primeros evangelios. Marcos se considera que es el más antiguo. Mateo está basado en Marcos, pero con nueva información. Se atribuye a Mateo, que es uno de los 12 apóstoles, alguien que conoció y convivió con Jesús directamente. Eh, Lucas, que no conoció a Jesús y no era de los 12, pero sí era un colaborador de Pablo, y se menciona o sea, en el libro de los Hechos hay partes que él escribe en primera persona, que él está ahí, y él es el autor de Hechos también, entonces es un colaborador de Pablo, entonces, bueno, recibió la información directa, pero bueno, o sea, no sabemos exactamente de quién, pero era alguien de la época, ¿no? O sea, que sí, era muy cercano en el tiempo de Jesús. Y Juan, que también es uno de los apóstoles, ese es el último de los evangelios porque Juan es el único apóstol que no fue martirizado y que vivió hasta viejo. Entonces ya en una época tardía escribe su evangelio y también habla en primera persona, o sea, o dice, por ejemplo, omite su nombre en pasajes como por humildad, ¿no? Entonces Jesús se dirigió al discípulo amado, que no sé qué, y sistemáticamente es su nombre el que se omite, no el de los demás, entonces eso podría ser una prueba también de que sí lo escribió él. Ese se habría escrito, bueno, hay diferentes versiones. Unos dicen que por el año 90, otros dicen que poco antes del 70. La verdad no hay manera de saberlo. Mm, yo me inclino un poco más por antes del 70 porque no menciona la muerte de... Bueno, sí alude en una parte, que ese es uno de los argumentos que dicen que podría haberlo escrito después, alude en una parte a la muerte de Pedro. Entonces, esa ocurrió, se calcula en el 67. Entonces, eso indicaría que lo escribió después, pero no hay alusiones, por ejemplo, a la caída de Jerusalén, cosas así que son eventos muy importantes que ocurrieron en el 70, por eso es posible que me inclino un poquito más hacia que fue antes de la caída de Jerusalén. Eh, ¿Qué más? Luego vienen Eh, los escritos. Oye, Ajá, Ricardo, perdón que te interrumpa. ¿Por qué se dice que Pablo, bueno, es algo que yo he escuchado, se considera el primer teólogo? Es decir, porque es el primero que sistematiza. porque es el primero que no solo cuenta una historia, o sea, los evangelios cuentan una historia, no están haciendo una sistematización o un análisis o sea, lo que está diciendo Jesús dijo tal y tal y tal. Tienen pequeñas ahí momentitos, ¿no? De interpretación y eso, pero básicamente son historias. Y Pablo no cuenta ahí una historia, sino que hace teología, hace una, o sea, Es hacer toma teología. toma el Antiguo y el Nuevo Testamento para convertir toda esa historia en un mensaje ya más sistematizado con conceptos teológicos, ¿no? El Evangelio, la palabra de la cruz, la, el, la parucía, la resurrección de los muertos. Entonces, o sea, ya eh, utiliza conceptos que derivan también de esa historia, pero, pero ya lo hace de un modo más, pues como trabaja un teólogo, pues más intelectual, más creando estas categorías y tal. Y es un buen teólogo y lo hace muy bien y sus argumentos siempre son buenos, ¿no? Siempre están basados en algo sólido. Entonces, por eso es que así pensar que sea un loquito, quién sabe, ¿no? Y también sabemos que es alguien que
se oponía al cristianismo y se oponía a la iglesia, y de la noche a la mañana cambia y él llega diciendo es que vi a Jesús. Él sabe que eso lo va a terminar llevando a la ruina, a la muerte, sabe que los judíos lo van a castigar, a expulsar, a lo que sea, va a perder todo. Era alguien que tenía una posición muy buena en Jerusalén, no era un donadie, era un rabino que era conocido y que le daban, él incluso iba camino a Damasco, comisionado por el Sanedrín para aprender judíos. Entonces era alguien, pues no era un cualquiera, era alguien que comisionaba, era conocido, y él sabía que iba a perder todo esto por decir esto, y a cambio de nada, a cambio de puros problemas. A partir de ese momento su vida fueron puros problemas, cárceles, azotes, lo echaron a las fieras, viajando por todos lados, naufragando, bueno, olvídate todo lo que pasó, burlas, lo apedrearon no sé cuántas veces. Pues ¿por qué lo haría, no? A menos que estuviera de verdad muy loco. Y todo esto a razón de una visión que tuvo, ¿no, Ricardo? Sí, sí, en donde él dijo que en el camino a Damasco se le apareció Jesús Ujú. y le dijo que ya no lo persiga y que ahora le iba a servir a él. Sin Pablo no hay cristianismo, Ricardo. No, claro que sí hay. O sea, obviamente, bueno, Bueno, es es decir, más grande que Pablo, es mayor que Pablo, si es no más hubiera antiguo. existido Pablo, no hubiera sido, es decir, el destino del cristianismo hubiera sido otro. Mira, a ver, ahí depende ahora sí que de cuál es la cosmovisión del que lo está diciendo. O sea, si tú tienes si tú eres creyente, pues tú sabes que la obra de Dios no depende de una persona, o que vaya, Dios, que ni siquiera sería posible que no existiera Pablo, porque Dios lo creó para eso, digamos. Eso diría, eso dice un creyente. O sea, Dios creó a Pablo para difundir el cristianismo entre los gentiles. Y si no hubiera sido Pablo, hubiera sido cualquier otro y esto nunca se hubiera podido detener. Si Ujú. lo ves desde un punto de vista, eh, como decirlo, incrédulo o secular, solamente como analizando una historia más de una religión, ¿sí? Bueno, pues sí, Pablo es el personaje más importante del, del cristianismo. En ese sentido, pues incluso más que Jesús, porque, o sea, hablando secularmente, ¿no? Como pura historia, pues tenemos más pruebas de Pablo que de Jesús. Al punto de que sí, muchos escépticos dicen que Pablo es el que inventó a Jesús, lo cual es bastante absurdo, pero bueno, pueden creer cualquier absurdidad antes que esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí diría que es la, la pieza más importante en la difusión del cristianismo. Este, o sea, Pablo siempre fue como el comisionado para ir a predicarle el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, y los otros apóstoles sobre todo tenían la misión de predicarles a los judíos. Ricardo, dos de los argumentos, pues, en contra de la existencia de Jesús, uno es que dicen que no se menciona la figura de Jesús en ningún libro de historia, o si se menciona es muy breve, y que quizás esa mención es algo eh, que se escribió después, es decir, que no fue del historiador oficial, que en este momento no recuerdo los nombres. Creo que son dos historiadores o dos libros de historia donde aparece de la antigüedad clásica. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y también otro argumento es que se dice que los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la vida de Jesús. También me gustaría saber tu opinión al respecto, Ricardo. Bueno, del primero, mmm, a ver, hay muchos tipos de respuestas. La primera es que es un prejuicio y es, por no decir una estupidez, decir que si alguien no aparece en los libros de historia de su época, no existió. Ujú. Yo no aparezco en ningún libro de historia y aquí estamos hablando, no existo, ¿no? O sea, claro, vamos a decir, hoy pues hay video, hay foto y todo, pues sí, claro, mucho más fácil hoy probar la existencia de alguien.
Pero bueno, millones de personas han existido y no han aparecido en un libro y pues, eso de ninguna manera es un argumento de que no existieran. Entonces, empezando por ahí. Segundo, necesitas también otro prejuicio, el prejuicio de que solo son libros de historia los que escribieron los romanos, solo si lo escribió Tácito, Exacto, Plinio, exacto. y, Esos son los que y, quería mencionar. ajá, sí, Tácito, Plinio y no sé qué otro. Solo si ellos lo escribieron, entonces, sí, sí te creemos. Pero si un judío contemporáneo a Jesús, que lo conoció, cuenta que Ujú, existió, eso no es creíble. Si tú exacto. lo conociste, no te creemos. Si eres un romano que nunca se paró por ahí y que escribe, entonces sí te creeríamos, ¿no? Entonces, en realidad es irrelevante si lo escribieron o no, es irrelevante si esas citas son cercanas o no, o están basadas en, porque sí lo mencionan. Y de hecho, todo mundo omite una fuente importantísima, externa a la Biblia. O sea, si nos vamos a eso, si queremos hablar de fuentes externas, la más importante es el Talmud. El Talmud sí lo menciona. El Talmud. Entonces, Fíjate que sí, lo tenía ahí en el subconsciente, pero realmente no sé ni qué es. Yo creo que te lo escuché a ti en alguna emisión. Si nos puedes hablar, eso está bien interesante. bueno, el Talmud no es mala idea, fíjate, de hecho voy a hacer una plática de Patreon sobre eso. O sea, el Talmud básicamente es como una colección de escritos que se recopiló más o menos en el tiempo de Jesús y desde un poco antes, hasta un poco después, y que son opiniones de rabinos sobre temas religiosos, sobre pasajes de la Biblia, sobre cuestiones de éticas, sobre cuestiones de cómo interpretar tal o cual cosa, o cuestiones de la historia de los judíos. Es muy amplio, ¿no? Es una colección de escritos rabínicos que establece un tipo de judaísmo que es básicamente el que predomina hasta hoy, que no necesariamente es el mismo judaísmo de la Biblia. De hecho, no es. Se parece poco. Es un judaísmo ya. Digamos que el Talmud es como el cuerpo principal de escritos del grupo de los fariseos, que era una secta judía de esa época, ¿no? Un tipo de judaísmo. Y todos los demás tipos de judaísmo desaparecieron y solo quedó ese. Entonces, por eso es el que conocemos hasta hoy, por eso se cree que el Talmud es como universalmente judío y no es cierto, en realidad es un producto de una secta dentro del judaísmo. Y, eh, y entonces esos rabinos de la época de Jesús sí lo mencionan. Entonces, si fuera inventado, o sea, imagínate que yo invento un personaje y lo pongo a decir cosas que sacuden a la sociedad, que sacuden al gobierno y sacuden a las instituciones religiosas, Ujú, y que ninguna de esas instituciones religiosas se le ocurre nunca decir que no existió ese rollo. Sería lo más fácil, ¿no? A ver, no, ese personaje no pudo haber dicho eso contra nosotros porque ni existió. ¿Por qué no niegan su existencia? Pues porque sería absurdo. ¿Cómo puedes negar la existencia de alguien que sí existió? Más bien decían que era un charlatán, que eso confirma su existencia. Era exacto. un charlatán, Digo, era un brujo, hablar bien o mal es irrelevante, pero como bien dices, pero nunca dicen que no existió, dicen que sí exacto, existió. Entonces, si exacto, quieres una referencia externa que sea definitiva, sería esa. Pero tampoco hay razones para quitar la evidencia interna. O sea, si yo existí y mis amigos escriben de mí después de que me muero, imagínate decir, no, esos escritos sobre él no sirven, porque solo tiene que escribir un historiador romano o así para que valga. exacto. Bueno, pues claro que un historiador romano de la época, ¿cómo iba a saber? O sea, los historiadores romanos se enteraron de él cuando ya era famoso después. En ese momento él fue famoso solo en Jerusalén y en Galilea y en las áreas donde se movía, claro que era famoso, pero a nivel local, ¿no? O sea, a nivel de todo el imperio romano, pues ahora sí que ni lo topaban. Claro que no lo van a mencionar, pero el libro local de sus enemigos, que es el Talmud, sí lo menciona. Entonces, con eso es más que suficiente. Y el Entonces, claro Talmud que sí existió. Y es de la época sí, de, sí, es de la época son escritos que datan de un poco antes,
a un poco después. Por ejemplo, Pablo estudió en la tradición del Talmud, o sea, el maestro de Pablo, el rabino Gamaliel, era discípulo del rabino Gilel, que es prácticamente el fundador del Talmud. Entonces, Pablo estaba ahí, en el corazón de la tradición del Talmud, y se sale radicalmente de ahí, se pasa al bando contrario, perdiendo todo, todos sus privilegios, toda su comodidad, sus beneficios, todo lo pierde y hasta su vida por afirmar siempre que se le apareció Jesús y que le dio instrucciones, ¿no? ¿Y cuál era la segunda que dijiste? La primera era la de las fuentes. Sí, la segunda es los evangelios, que también se Sí, dicen que los evangelios se escribieron mucho tiempo mucho tiempo después. después. Pues obviamente fechar con exactitud los evangelios es muy difícil, pero no es cierto que se escribieron mucho tiempo después. La primera, hay varias razones para saber esto, ¿no? Primera, porque dan un montón de datos que prácticamente solo podría conocer a alguien que estuvo ahí, que es de esa Mm, época. ujú. Especialmente Lucas, los dos libros de Lucas, que son su Evangelio y Hechos de los Apóstoles, están llenos de referencias geográficas, históricas, todo, muy locales, muy de alguien que los vio. Incluso el libro de los Hechos está escrito también en primera persona, pero a partir de cierto punto. O sea, primero habla en pasado, ¿no? Pablo hizo esto, y Pablo fue, y Pablo vino. Y luego dijo, nosotros fuimos, nosotros nos embarcamos, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque a partir de ese momento él se une al grupo. Pues a partir de que se une, él lo empieza a narrar en primera persona y va contando exactamente lo que ve. Y además se acaba en un momento en donde no puede, o sea, en un momento que literariamente es muy malo, porque no pasa nada, no tiene ningún final interesante ni nada. Llegan a no sé dónde y encarcelan a Pablo y bueno, pues ahí nos quedamos esperando a ver qué contestaba el emperador y pues casi casi que les sigo informando y ahí punto, y ahí termina. Qué mal final es eso, o sea, si hubiera sido un escritor posterior, pues hubiera llegado hasta contar el martirio de Pablo, la caída de Jerusalén. Es obvio que se acaba ahí porque ahí se escribe. En ese punto de la historia, antes del año 67, se tuvo que haber escrito el libro de los Hechos. Y el Evangelio de Lucas es la primera parte es el primer volumen de ese mismo libro, por lo tanto es anterior al libro de los Hechos. Entonces sabemos que el Evangelio de Lucas se tuvo que haber escrito antes del 67. Y, eh, y con eso en todo caso basta, porque los demás, aunque hubieran sido escritos 300 años después, al final dicen exactamente lo mismo, o sea, son sinópticos, ¿no? Tú los puedes comparar y están diciendo el mismito mensaje. Podrán tener, unos incluyen una parte que otro no y lo que sea, pero están diciendo el mismito mensaje. Entonces, y el de Marcos tiene indicaciones de que podría ser incluso más antiguo que el de Lucas. Sí. Y, ay, espérame, no sé quién está marcando, que no debería. Llamada grupal de un grupo que ni nombre tiene, que ni estoy en. Bueno, sí estoy y por eso sonó, pero no tengo idea quiénes son. Este, bloquear. ¿Qué es eso? Muy raro. Así pasa. Un grupo de Perú, ¿tú crees? A ver, ya sé quiénes son. Son unos de un podcast que me invitaron Sí. a hablar, ya no me acuerdo ni de qué, pero déjame ponerle silenciar para que no estén distrayendo. Siempre. Ok. Entonces ya viste, no es tan fácil, o sea, no puede llegar un ateo así por sus pistolas nomás, decir Claro. que yo soy muy científico. Y no, bueno, si eres muy científico, ¿por qué no estás considerando todo esto? ¿No? ¿Por qué no estás considerando los detalles que da Lucas? Y por qué termina ahí en un momento X, ¿no? En su libro, ¿no? Y omite contar cosas importantísimas que pasaron después, pues porque no habían pasado cuando las terminó. No terminó. En ningún lugar de la Biblia se menciona la muerte de Pablo y de Pedro, eso es un hecho importantísimo en la historia del cristianismo. Ujú. No dice dónde
murieron. Eso ya es la tradición, en la Biblia no está. Y cuentan muchas cosas súper nimias. Sí, ¿por qué no contarían algo tan importante? Pues porque no había pasado. Claro. Igual la caída de Jerusalén, no hay ni una sola mención, que es un hecho extremadamente importante en la historia del judaísmo y algo que predijo Jesús. Está muy interesante esto, Ricardo, y me gustaría tratar todavía muchos temas. Todavía nos faltan Eh, 2000 años de historia. sí. Me gustaría preguntarte, Ricardo, los evangelios se me hacen muy interesantes. Me gustaría preguntarte cuáles son los evangelios apócrifos, si son importantes o si no son importantes, si aportan algo nuevo, si aportan algo para, pues, argumentar la existencia de Jesús o quizás no. Y también me gustaría preguntarte por qué el evangelio según San Juan es como más místico, más simbólico que los otros. Perdón, San Juan, Ajá. sí, San Juan. Sí, sí es diferente. Son tres sinópticos y Juan es diferente. No, no sigue el mismo esquema, cuenta exactamente las mismas cosas. Sí. Y los evangelios apócrifos, esos sí son muy posteriores, Ujú. muy fantasiosos, no solo fantasiosos, sino yo diría que son kitsch. O sea, así como hay figuras religiosas kitsch, ¿no? Idolitos kitsch y procesiones kitsch y música religiosa kitsch de mal gusto, ¿no? Yo creo que los relatos de los evangelios apócrifos son de mal gusto, son demasiado cursis, demasiado tan irreales, tan fantasiosos que son de mal gusto, definitivamente. Eh, y esos sí que son posteriores, esos sí son del año 300, 400, los más antiguos pueden ser del 200 algo. Entonces ahí sí fíjate cuánto tiempo después están. Y además hay otra cosa, esos no fueron escritos por cristianos ortodoxos, no fueron, precisamente por eso son apócrifos, nunca fueron aprobados por la iglesia ni fueron considerados ortodoxos, sino que surgen en el contexto de sectas, sectas sobre todo gnósticas, que son pseudo cristianas, que están disfrazadas de cristianismo, pero no tienen ya nada que ver con el cristianismo. Entonces, hay montones de datos que vienen en esos evangelios sobre la infancia de Jesús, sobre la infancia de María, sobre la muerte de María, sobre mil cosas que los escritores del Nuevo Testamento no consideraron importante poner, ya sea porque no es importante o porque no ocurrió más probablemente. Entonces, o sea, como es imposible saber cuáles de esos datos son ciertos y cuáles no, pues se debe desechar por completo. O sea, a lo mejor, por ejemplo, una mujer le puede contar un milagro que hizo Jesús de niño. Bueno, quién sabe si es cierto o no, quién sabe de dónde lo sacaron. O sea, 300 años después, bueno, pues muchísimo tiempo, ¿no? O sea, quién Claro. sabe de dónde lo sacaron, pero no lo pudieron haber sacado de los que conocieron a Jesús porque no lo pusieron en sus escritos. Que si pasó o no, pues no sé. Y en todo caso, pues es irrelevante y se debe considerar falso hasta que se demostrara lo contrario. O sea, directamente hay que descartarlo. Y además contienen doctrinas muy peligrosas. Y ahora, aunque oficialmente fueron rechazados esos evangelios, por desgracia, sí se adoptaron muchos de estos mitos, leyendas y cursilerías. Sí ¿Cómo se cuál, Ricardo? ¿Los Reyes Magos, por ejemplo? ¿O eso Eso viene? sí está en la Biblia, aunque no dice reyes, Ah, ok. nada más dice los magos o los sabios del Oriente, Ujú. pero no dice reyes ni que eran tres, entonces, pero sí es un buen ejemplo, o sea, eso de que eran tres y de diferentes colores y Sí. de diferentes lugares y Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no está en la Biblia y esas son de esas tradiciones que, pues, así como pues, pudo haber sido cierto, pues, lo más probable es que no. Y, por ejemplo, la dormición de María es otra.
o muchas cosas sobre la infancia de María, los nombres de sus padres, Ujú. un montón de cosas. Se enfocaban mucho, esos evangelios se enfocaban mucho en María, porque la veían como una divinidad gnóstica, güey, como parte ahí de su, como que en el paganismo, y el gnosticismo es pagano, en el paganismo necesitas una figura femenina divina que contrapese a las masculinas. En todas las religiones paganas hay dioses y diosas, ¿no? Osiris, por ejemplo, ¿no? Así es. O simplemente la luna y Ujú. el sol siempre se asoció a deidades masculinas y la luna femeninas, y pues en esa época creían que eran igual de fuertes, porque pues, de hecho se Y ven del Osiris, mismo aquí tamaño. estoy checando de dónde era, Ricardo, de dónde viene eso. Egipcio, ¿verdad? Sí, Así es. sí, en la que sea, en Sí, la que busques Osiris. vas a encontrar dioses y dioses, ¿no? Ujú. Y entonces necesitaban esa divinidad femenina y por eso se agarraron de María, era la figura perfecta. O María Magdalena, es otra que les gusta mucho en los evangelios apócrifos, ¿no? Exaltar. Entonces, sí, pero eso está totalmente fuera de la ortodoxia cristiana. Y te digo, mitos que sí, que María no se murió, que fue llevada al cielo, que no sé qué. Y después, por desgracia, la iglesia, que sí era la de verdad ortodoxa, empezó a incorporar estos mitos, al menos parte de ellos, y, tal, y con el tiempo, pues, por alguna razón lo pagano tiene mucha atracción para la mayoría de la gente, o sea, es más atractivo lo pagano que lo cristiano. Entonces, incluso dentro del cristianismo ortodoxo empezó a predominar cada vez más lo pagano, eh, que proviene de estos. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, casi hasta se considera canónico en la iglesia oriental, las iglesias ortodoxas orientales, y trae muchas cosas dudosas, ¿no? Muchas. Ujú. Entonces, casi lo usan como una referencia canónica, y en Occidente no tanto, pero sí lo toman muy en serio. Y los mitos que trae ahí sobre María y demás los toman también muy en serio, desgraciadamente. Ricardo, la Biblia como la conocemos actualmente, ¿cuándo surge? Es decir, ¿cuándo se pone, quién decide que, quién decidió que iba ahí, quién no, perdón. Este, pues digamos que como por tradición, desde la misma época, o sea, bueno, desde la época en la que se escribían, por ejemplo, una iglesia recibía una carta de Pablo o de Pedro y sabían que eso era escritura. Incluso se menciona, por ejemplo, una carta de Pedro dice que las cartas de Pablo son escritura. Ese es el término clave, escritura. Si algo es escritura, es que es canónico, digamos, que es inspirado por Dios, que debe ser tomado como norma de fe y conducta. Ujú. Entonces ya desde esa época se sabía que estos textos eran escritura. Y también se sabía que circulaban otros que no eran, ¿no? Que había también textos falsos. O había otros que no eran falsos, pero que te podían tener errorcillos y que no podían considerarse escritura. Sobre todo los de ya después de los apóstoles. Hay discípulos de los apóstoles que escriben en los 50 años, digamos, posteriores a la muerte de los apóstoles y que no se consideran canónicos. Ni uno solo de ellos se considera canónico porque ya tienen errores. Eh, Pueden ser una buena referencia, una referencia histórica de qué creía la iglesia en ese tiempo. Pues obviamente, bueno, estar tan cerca en el tiempo de los apóstoles, pues te da cierta autoridad, pero nunca se consideraron canónicos. Entonces, básicamente, pues se elaboraban listas, o sea, a ver, cuáles sí, cuáles no. Desde muy al principio se hicieron listas de libros que sí y libros que no. Y había cierto debate por acá y por allá, que si que si el otro, pero en general esas listas fueron más o menos las mismas siempre. Hasta que ya mucho después, en tiempos de San Jerónimo, siglo IV, bueno, ya en un concilio formal se reúnen todos los representantes de todas las iglesias, Ujú. este, para acordar cuál va a ser la lista definitiva, el canon, y ya se acuerda, ni siquiera en un solo concilio, fueron varios los que ya se llegó al acuerdo definitivo,
que es el actual. ¿La Biblia de San Jerónimo estaba en griego o latín? No en latín, la Vulgata. Sí, él tradujo toda la Biblia del hebreo y del griego al latín. Que ya se empieza a traducir hasta la Edad Media, ¿no, Ricardo? A otras A lenguas. otros idiomas sí, incluso estaba prohibido, Exacto. hasta que incluso hubo gente que se murió por intentar traducirla, como Wycliffe, que la quiso traducir al inglés. Y no le fue nada bien. Ricardo, ¿y por qué el Evangelio de San Juan es Ah, distinto a los otros? pues, para empezar, bueno, es bastante posterior. O sea, si es que lo escribió Juan, que parece ser lo más probable, bueno, pues tendrá 20, 25 años después. Y luego, pues es probable que intencionalmente sea distinto porque ¿para qué hacer otro evangelio igual? Ya existían tres que son casi iguales, cuentan lo mismo y de la misma manera y con pequeños detalles diferentes, pero están contando lo mismo, pues a lo mejor Juan dijo, bueno, hay otras cosas que contar que no aparecen en los evangelios, pues esas son las que yo voy a contar. Y para esto, pues también Juan ya estaba más imbuido para ese tiempo de todo ese lenguaje teológico griego que se elabora a partir de Pablo, sobre todo en el mundo griego. Y Juan también ya está ocupado en el mundo griego. Por ejemplo, el Apocalipsis lo escribe a las iglesias de Asia Menor, que son griegas. Y ya, digamos, su ministerio ocurre en el mundo griego, no en el mundo hebreo. Entonces, pues por ejemplo, a lo mejor para tiempos de Juan ya habían surgido ciertos debates que en los otros evangelios no había, a lo mejor sobre la divinidad de Jesús. A lo mejor como que o ni se hablaba del tema o no se cuestionaba la divinidad de Jesús o lo que sea, pero 20 años después ya todo el mundo decía, bueno, ¿es Dios o no es Dios? Que, que ese fue el debate principal de la iglesia hasta el siglo cuarto. Entonces, ¿es Dios o no es Dios? O sea, a lo mejor Juan ya está más consciente de ese debate y dice, voy a poner yo mi aportación. Por ejemplo, la divinidad de Jesús es mucho más clara en el Evangelio de Juan que en los otros. Los otros hay rasgos, hay atisbos, pero definitivamente el Evangelio que consolida la divinidad de Jesús es el de Juan. Por eso empieza así, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es obvio que Juan se propone abordar esa cuestión. Ricardo, y me gustaría preguntarte ahora acerca de la época de la persecución de los primeros cristianos y cómo es que el cristianismo luego pasa a ser la religión oficial de Roma. Es decir, por qué hay esta transición y sobre todo, qué implicaciones tuvo hacer el cristianismo la religión oficial y si es que esto contribuyó a la caída del Imperio Romano. Ay, Dios, la tos. Eh, uf. Bueno, a grandes rasgos, el primer perseguidor de la iglesia fue Nerón. Bueno, primero la iglesia fue perseguida en Judea por los judíos, que trataban de extinguir esto, ¿no? Y de erradicarlo. Ujú. Y los judíos perseguían a los cristianos no solo en Judea, sino en la diáspora, en todos los lugares donde se iban encontrando. Como que a los romanos pues les valía, decían, esta es una cuestión de judíos, que me importa que se peleen entre ellos, son sectas del judaísmo peleándose entre sí, son diferentes interpretaciones, no es mi asunto, pero ya para tiempos de Nerón, en el 64, pues ya había muchos cristianos, ya estaban por todo el imperio, ya en la ciudad de Roma pululaban, y pues Nerón, que la verdad es que pues era un psicópata que lo único que quería era ver a quién perseguía, por el pretexto que fuera, pues encontró en el cristianismo el pretexto perfecto, porque pues estos emperadores se creían dioses y se hacían adorar como dioses, y si alguien no los adoraba, pues los perseguían.
Entonces, tanto los judíos como los cristianos estaban en ese caso, pues, eran perfectos objetivos, ¿no? Para perseguir. Y eh, pues así empieza y en realidad ya no paran las persecuciones. Después Diocleciano, Domiciano, o sea, aunque nunca paró, pero bueno, hubo momentos donde fue todavía peor. Todo el siglo II y III fueron de muy intensas persecuciones. La gran mayoría de los mártires del calendario pues vienen de esos años. Algunos muy famosos, San Valentín, San Lorenzo, que a San Lorenzo lo asaron en la parrilla y por eso el monasterio de San Lorenzo del Escorial, si tú lo ves de arriba, tiene forma de parrilla. Eso pocos lo saben, pero tiene forma de parrilla por la parrilla de San Lorenzo. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, bueno, montones de San Jorge de Capadocia, que por supuesto lo del dragón es mito, pero sí existió San Jorge. Bueno, muchísimos más, ¿no? Y entonces esta es la época de los mártires. Después, ahora, estos mártires, bueno, ya no eran testigos directos, ¿no? Aquí sí funciona de otra manera, ¿no? Su testimonio, pues, es de fe. Creemos en esto y confiamos en las personas que nos lo están transmitiendo. Pero la primera generación son los que sí murieron por lo que vieron, ¿no? Por defender lo que vieron. Y ese es el fundamento de la fe. Eh, Hasta que, bueno, y esto pues no hubiera parado si no es por una casualidad, diría el escéptico, y un milagro, diría el creyente, que es la conversión de Constantino, que Constantino fue emperador de Roma desde del 306 al 337, 31 años. Y él es el que jugó el papel crucial en la transición del imperio hacia el cristianismo. Según relatos históricos o legendarios, a saber, pero algo hay, ¿no? Evidentemente. Eh, Constantino tuvo una experiencia espiritual durante la batalla del puente Milvio en el 312, donde estaba peleando contra un rival por el control del Imperio Romano que se llamaba Magencio. Y antes de la batalla, Constantino afirmó haber visto una visión del símbolo cristiano, lo que conocemos ahora como el crismón. No sé si lo ubicas, es el que es como... No. Se usa mucho en todas las iglesias, es como una P con, como una Oh, cruz, sí. así, ya sabes, eso se llama Mm. crismón. ¿Qué simboliza eso? Pues esas son las letras griegas chi y ro, superpuestas, que son las primeras letras del nombre de Cristo, Cristo, Cr. Y acompañada de la frase, en este signo vencerás. Entonces, como que eso animó a Constantino de que vencería y decidió convertirse al cristianismo y adoptar ese símbolo como emblema en sus estandartes militares. Eh, y en esa batalla del puente Milvio, pues logró Constantino una victoria muy sorprendente sobre Magencio, lo que consolidó su poder como emperador. Entonces, bueno, él sintió que pues, había sido un milagro, que se a Dios. Y pues él convoca en el 325 el concilio de Nicea, el primer gran concilio ya
pues ahora sí que oficial, con plena representación del cristianismo. O sea, al principio no existía una autoridad central en el cristianismo que dijera qué creer y qué no, sino que se conciliaba. Entonces se convocaba y llegaban obispos y enviados de todos los patriarcados y de todas pues las regiones y tal, y votaban, era democrático, era colegiado, y votaban, y así se iba definiendo la doctrina, invocaban al Espíritu Santo para que no deje que el concilio falle, y se consideraba que un concilio ecuménico, o sea, ecuménico es de oikúmenos, que es el mundo, un concilio que abarcara todo el mundo cristiano, con la debida invocación al Espíritu Santo, se consideraba que lo que ahí se determinaba pues era normativo, aunque no canónico. Nunca se consideró que era tan canónico como la escritura. La escritura siempre seguía, o sea, si después se determinaba en otro concilio que esa votación no había sido apegada a la escritura, pues se podía modificar, mientras que la escritura misma no se podía modificar. Entonces, por eso no estaban en la misma categoría. Pero sí se consideraba como lo segundo, ¿no? Inmediatamente después de la escritura, la máxima autoridad era un concilio ecuménico. Por eso convoca Constantino este concilio de Nicea, con participación del mundo cristiano griego y latino, y ahí se define lo más importante que es porque además también la teología y la historia del cristianismo puede tener mucho que ver con las herejías del momento. O sea, a veces la iglesia zanja una herejía, pero surge otra, ¿no? Digamos, esto ya quedó, ¿no? Entonces, el que no crea en esto está fuera de la iglesia, no es ortodoxo. Ah, pero ¿qué tal esto otro? Siempre va a haber algún chistosito, ¿no? Que quiere llamar la atención, inventándose algo nuevo. ¿Qué tal esto otro? Entonces surge una nueva herejía y otra vez tiene que haber un concilio, tienen que ponerse de acuerdo los teólogos, no siempre es tan fácil saber quién tiene la razón. Ujú. Entonces, los escritos de cada época de la historia del cristianismo tienen que ver con las herejías que van surgiendo y Ok. la manera de combatirlas. Por ejemplo, todos los escritos de San Agustín pues, son para combatir al pelagianismo, al maniqueísmo, al arrianismo y a otras, ¿no? La herejía principal de esta época era el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Entonces, eh, pues para eso fue este concilio, sobre todo. Y también algo muy importante de esta época es el Edicto de Milán, en el 313, que promulga el mismo Constantino con su coemperador Licinio, y en este edicto se garantizaba la libertad de culto a los cristianos en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones que se habían tenido anteriormente. Eh, y bueno, luego en el concilio niceno pues establece el famoso credo, ¿no? Credo niceno, que es el credo principal que se dice en todas las misas, ¿no? Hay tres credos oficiales. Bueno, en la iglesia griega solo hay uno. El único credo oficial es este. En la iglesia latina hay tres. El credo de los apóstoles, que es muy parecido, pero más corto. El credo niceno y el credo atanasiano, que es más largo. Pero el que se suele recitar más en las misas es el niceno. Y en Ricardo, ¿y es la... verdad, Ajá. perdón, es verdad que el cristianismo tuvo que ver para la caída del Imperio Romano o no? Pues híjole, ¿cómo saber? Mm, ese es un tema muy complejo, o sea, no sé, no creo, yo creo que el imperio Ya ya, o estaba sea, muy desgastado. ya estaba desgastado, digamos, o sea, porque pues, recordemos que el imperio cae por invasiones. Ujú. Ahora, la mayoría de estos invasores también eran cristianos. O sea, bueno, no hay que olvidar eso, eran cristianos contra cristianos. Aunque no todos los bárbaros estaban ya cristianizados. Y no todos los romanos tampoco. O sea, aunque era la religión oficial, a partir del 300
80, el emperador Teodosio I emite el Edicto de Tesalónica, que declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y prohibiendo otras prácticas religiosas. Entonces, en teoría estaba prohibido, pero claro que seguía habiendo paganos que culpaban al cristianismo. Pues, o sea, como que de ahí viene la leyenda, ¿no? Digamos, como de los romanos paganos que odiaban el cristianismo y que lo culpan, porque, o sea, decían, no, en tiempos de Tito esto no hubiera pasado, ¿no? En tiempos de Adriano esto nunca hubieran permitido que... Pero, pues todos los imperios se acaban, ¿no? De una forma u otra, o sea, y también ya en ese tiempo había muchísima corrupción en el Imperio Romano. Bueno, pues el cristianismo no promueve la corrupción, tampoco pudo evitarla, pero no la promueve. Entonces tampoco puede decir, ay, por culpa del cristianismo nos hicimos más corruptos. Imagínate, más corruptos que Calígula, más corruptos que Nerón. O sea, es imposible. No, probablemente nunca ha existido un estado más corrupto que el Imperio Romano en sus inicios. Entonces, pero bueno, pues sí, es todo un tema en sí mismo, ¿no? La caída del imperio, pero pues no sé, yo creo que era pues inevitable, o sea, simplemente pues los bárbaros eventualmente, Más bien fue coincidencia pues, quizás que el cristianismo se oficializa ya en los últimos años del imperio, ¿no? exacto, pero recordemos que son 100 años todavía. O sea, Sí, si contamos del edicto de Tesalónica a la caída de Roma, son 100 años, exacto. y del edicto de Milán son 160 años, que es mucho tiempo. Más en esa época. Sí, bueno, Bueno, o el cual sí, sí, sí. Es más, yo diría que al revés, que en esta época es más, porque la historia va más rápido en esta época. ok. Entonces, ahorita en 160 años pasan mucho más cosas que Bueno, es antes. verdad. Entonces, eh, Sí, claro. pero bueno, sí, o sea, el caso es que es mucho tiempo y como para que tú puedas encontrar una relación así directa, ¿no? Es En difícil. donde ya estaba en decadencia. De hecho, Constantino divide el imperio en dos, precisamente porque ya estaba en peligro, ya estaba en decadencia, ya estaban mal las cosas. Para Ujú. administrarlo mejor lo divide en dos, En la parte Occidente y Oriente, griega, o la parte griega y la parte latina, que ahí que es la iglesia donde, también quedó dividida en dos. ah, O sea, la sí, separación principal de la iglesia era el idioma. O sea, la, en Europa occidental no hablaban griego, entonces tenían que traducir todo al latín, y eso creó toda una serie de ritos y tradiciones diferentes, ¿no? Y luego empezaron pleitos políticos entre un sector y el otro, eh, que por pues a ver quién mandaba más, ¿no? La iglesia, o sea, ¿te acuerdas que hay un pasaje en los evangelios donde se están peleando los discípulos, ¿no? Los apóstoles están peleando de ver quién manda más, quién está por encima de los otros, ¿no? Y los regaña Jesús, justamente le dice, nadie está por encima de los otros, sino que el mayor es el que debe servir más. Bueno, pues eso nunca paró, ese pleito, y seguía en, esta, en este tiempo, y seguían viendo cuál de los patriarcas dominaba sobre los otros. Este periodo se llama pentarquía, porque había 5 patriarcados, toda la iglesia estaba dividida en 5, y solo uno de los 5 era latino, los otros 4 eran griegos. Y sin embargo, la iglesia latina quería dominar a los otros, quería ponerse por encima. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y en esta época, y entonces los padres de la iglesia también, pues había padres latinos, padres griegos. exactamente. Y la teología fue haciéndose diferente, Ujú. poco a poco. A lo mejor en lo esencial sí seguían teniendo el mismo credo, que después los latinos también trataron de cambiar el credo, por cierto. Es Pero por lo la menos época de digamos, San Basilio, ¿verdad? San Basilio Magno y no sé cuándo empezó la época del tupoque, no, del filioque, ya va a ser el tupoque, esa es otra cosa, es una falacia. Del filioque, por ahí en esa época es cuando lo quieren
cambiar. La verdad, ahorita no me acuerdo el año exacto. Y, pero entonces desde el principio, desde que quedan así divididos, pues empiezan pues el griego es superior, porque los apóstoles escribieron en griego. No, pero el latín es superior porque aquí era la sede del imperio y porque aquí murió Pedro. Y Pedro era el jefe de la iglesia y Pedro dejó a sus sucesores y entonces, o sea, empezaron a inventarse argumentos que no están en la Biblia, que no están en ningún lado, de a ver quién manda más, quién domina a los otros, ¿no? Quién es más fuerte. Oye, Ricardo, como ya se nos viene el tiempo encima, te voy a hacer dos preguntas que vienen en una y yo creo que ya con esto podemos ir concluyendo. Ajá, Mi pregunta es, bueno, una vez que cae el Imperio Romano, comienza la Edad Media y ahí, sin duda alguna, la Iglesia Católica tuvo bastante poder. No sé si nos puedas hablar un poquito del poder de la Iglesia Católica durante la Edad Media y cómo este poder desemboca en la reforma de Martín Lutero. Es decir, ¿por qué Martín Lutero lleva a cabo este cambio? Y te pregunto por Lutero porque sé que te interesa bastante. claro. Mira, ahí sí es un tema tan grande que tendríamos que hacer otro episodio. O sea, te puedo contar muy así por encima, pero definitivamente amerita otro episodio porque además está también el tema del gran cisma del De siglo Occidente, XI. sí. Ujú. eh, Donde hubo dos y, papas, ¿verdad? Uno en ajá, Aviñón. no, bueno, hubo épocas de dos papas, de tres papas, eh, y hay demasiado que decir de toda esta época. Entonces, te propongo que hagamos otro episodio. Lo que te diría ahorita es, la historia de la iglesia en la Edad Media fue una historia de corrupción y Ujú. bueno, primero, pues el empezar la Edad Media, pues todavía es la época patrística, está terminando la época patrística. O sea, la época patrística es básicamente el periodo desde, pues desde el Edicto de Milán, en que dejan de ser perseguidos, luego el Concilio de Nicea y el Edicto de Tesalónica. Ahí, por primera vez, cambia o sea, ocurre algo totalmente nuevo en la iglesia. No había habido un solo día de la iglesia en que no estuvieran perseguidos hasta ese momento. Entonces, eso cambia muchas cosas. O sea, una iglesia perseguida y legal funciona muy diferente que una iglesia legal y luego oficial todavía más. Por ejemplo, pues no es lo mismo tener templos, ¿no? Lugares abiertos, públicos de culto, que reunirse en casas o en cuevas o catacumbas, en cementerios, ¿no? Desde ahí ya es muy diferente. Las preocupaciones de la teología también son otras. O sea, como que cuando estás bajo persecución no tienes mucho tiempo de ponerte a especular y que si la unión hipostática y crear términos. No, no, ahí lo que tienes que, la teología de esos siglos está enfocada en, tienes que dar tu vida por Cristo, eso pues es lo que te va a salvar y entonces te vas a ir al paraíso y va a compensar todos tus sufrimientos y tienes que obedecer al obispo porque el obispo es pues, el líder que vela por ti y el que pues, toda la iglesia tiene que seguirlo porque estamos en guerra, ¿no? Es como un general. El obispo es visto como un general en tiempos de guerra, ¿no? Después, el obispo ya es visto como un jerarca, como alguien con poder político. Ya no es el general de la guerrilla. Este, y pues es cuando en esa época es cuando se establecen todas las tradiciones propiamente católicas que siguen hasta hoy y que pues bueno, no están exactamente en la Biblia, pero tampoco necesariamente contradicen a la Biblia. Habrá unas que sí, otras que no. Pero no necesariamente, no es que contradigan a la Biblia, es que la Biblia también fue escrita en tiempos de persecución. Y bajo ese otro esquema que hacía todo muy diferente, donde, digo, no se preocupaban sí había misales, sí había ya una liturgia, sí había credos, sí había muchos elementos, pero en una forma mucho más primitiva.
no, la iglesia no tenía tiempo de estarse ocupando en las vestimentas y en la fórmula para la Eucaristía y en el qué tipo de copa debes usar y cómo debes adornar el templo y qué debe estar en el altar. Hay un montón de cosas, ¿no? Cómo se hace la evangelización, ya si no estamos perseguidos. De pronto la iglesia empezó incluso a ser rica, que tampoco lo había sido. En fin, Sí, y todo, y definitivamente ya te empiezan a propongo hacer surgir, otro, te empiezan también a propongo surgir hacer otro programa. los ministros profesionales, que antes pues era una persona normal, ¿no? Y se empiezan a juntar tradiciones, por ejemplo, desde el principio del cristianismo hay una tradición que se llama, que son los padres del desierto, que son como los místicos, Ujú. los protomonjes, digamos, ¿no? Que surgen en el siglo II, III, IV, y que eran así de plano ascetas, ¿no? Así como que vivían en el desierto, en cuevas, que solo comían hierbitas y que eran como sabios, así que sonaba el gong cada vez que hablaba. Y entonces, pues de repente al unirse con la iglesia oficial, pues esa es la tradición que da lugar a los monasterios, a toda la tradición monástica. Eso es un tema bien interesante para otro programa. Sí, sí, te digo. Claro. Entonces, sí, no, y ahora imagínate llegar hasta Lutero, estamos a años luz. Pero bueno, Pero te lo pregunto más, bueno, sin duda alguna, aquí te extiendo la invitación para un programa específicamente de la Edad Media y de los padres del desierto, se me hace muy interesante. sí, Pero si nos puedes hablar un poquito, Ricardo, y ya podemos concluir si quieres con esto. ¿Qué importancia tuvo Lutero para la reforma hasta nuestros días del cristianismo? eh, ok, Bueno, que bueno, también este es otro programa, ¿verdad? Pero exacto, sí, también es otro programa sí. que los invito también a ver nuestro episodio de Lutero en el desprecio de la historia, que está bastante completo. Y, eh, y obviamente, pues tendríamos que llegar en orden histórico porque nada aparece de la nada. O sea, cuando aparece Lutero, pues hay una larguísima historia detrás y habría que ver paso por paso lo que tuvo que ocurrir para que fuera necesaria esa reforma. Y Lutero, pues es el más famoso de la reforma y es el que encabeza de alguna manera el movimiento que se conoce como reforma y protestantismo, pero ahí te diría lo mismo que con Pablo, cuando me preguntaste que si no existiría el cristianismo, que si existiría el cristianismo sin Pablo, se podría preguntar, ¿existiría el protestantismo sin Lutero? La respuesta es que claro que sí. Ujú. O sea, es un Zwingli, movimiento por que ejemplo, es iba otro, a ¿no? pasar tarde o temprano, y bueno, pues hay la historia, pues el azar o la providencia, o como le quieras llamar, pues pone a alguien que es la figura visible de un movimiento, pero esos movimientos no ocurren por una persona, eso no puede pasar. O sea, hay muchos antecedentes de Lutero, como el Wycliffe, que lo mencionábamos hace rato, el que quiso traducir la Biblia en inglés, como Jan Hus, exactamente 100 años antes de Lutero, un sacerdote checo que Y el empezó a mismo, predicar ideas muy parecidas a las de Lutero y lo quemaron en la hoguera. el mismo Erasmo de Rotterdam, ¿no? Podría ser también un poco. No creo, fíjate que no, Erasmo sí no me parece que tenga relación con la reforma, sino al contrario, Erasmo era enemigo de Lutero. Ujú. Lutero escribió un libro completo para pelearse con Erasmo, eh, porque teológicamente Erasmo no tiene relación con la reforma. O sea, Erasmo en todo caso es un humanista que tiene relación con otra reforma más relacionada con el Renacimiento, Ujú. que también es una reforma de la Iglesia, pero en un sentido contrario al Ok. protestantismo. Y eh, entonces, bueno, de qué iba a ocurrir, sin duda iba a ocurrir. Y, y ya hoy en día Lutero como tal tiene una influencia minúscula en el mundo protestante por muchas razones. En primer lugar, las iglesias luteranas propiamente hablando, que siguen la doctrina original del siglo XVI, son poquísimas, ¿no? O sea, bueno, en Estados Unidos es donde hay más que en Europa,
Las iglesias luteranas de Europa son ya apóstatas, digamos, ya no tienen nada que ver con Lutero, son enemigas de Lutero, que se sigan llamando luteranas, pero Lutero se moriría, así le daría epilepsia, Parkinson, y el telele al mismo tiempo, y la chiripiolca, si viera lo que están haciendo estas iglesias. Entonces, las iglesias realmente fieles a Lutero son muy pocas y muy chicas. Tal vez hay 2 millones o 3 de personas en todo el mundo. Eh, bueno, mientras que hay 1.000 millones de católicos, que nos demos una idea, al menos nominales. Y, eh, y las otras ramas, o sea, hasta la fecha es mucho más influyente Calvino, por ejemplo, en el protestantismo. El protestantismo siempre, o sea, a lo mejor hace unos siglos sí Lutero podríamos decir que era más influyente porque las iglesias oficiales luteranas, o sea, países enteros eran luteranos, mientras que el único país calvinista que ahorita me venga a la mente es Holanda. No se me ocurre ahorita otro país calvinista. Eh, Estoy tentado a entonces, preguntarte cuál es la diferencia entre el calvinismo y el luteranismo, pero yo sé que eso también da ese es para... otro programa. Eh, hay muchos puntos en común, pero Claro. sobre todo las diferencias son en eclesiología, o sea, en el concepto de la iglesia, en los sacramentos, en la liturgia, en el tema de la predestinación. Oficialmente hay diferencia, pero de fondo yo creo que creo que como que es más una falta de comunicación o de entendimiento. Yo creo que no debería haber esa diferencia en cuanto a la predestinación. Eh, y sí, tiene matices distintos, eh, pero Lutero nunca aceptó la teología calvinista. No te digo, no tanto por la predestinación, sino por otras cosas, especialmente en el tema de los sacramentos, es donde es la división más fuerte. Y terminó predominando, te digo, hace unos siglos, pues había países enteros que eran luteranos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, la mitad de Alemania, una gran parte de Hungría, de Ucrania, de Rusia, eran luteranas. En Estados Unidos había fuerte influencia, pero te digo, todas esas grandes iglesias luteranas terminaron en apostasía y, y en cambio se ha fortalecido mucho el calvinismo recientemente y, digamos que hay muchas más iglesias fieles al calvinismo original. También hay falsos calvinistas y apóstatas y liberales calvinistas y todo eso, pero digamos que la cantidad de calvinistas más fieles al calvinismo original es mayor ahora que, que los luteranos. Ricardo, ya mi última pregunta es, actualmente, ¿cuál es tu visión del cristianismo, tu opinión del Papa actual? ¿Crees que ha habido cambios? ¿Tienes esperanza? Bueno, no, en el catolicismo, más bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Dónde estamos actualmente, Ricardo? Bueno, por definición, como luterano, pues para mí todos los papas están predicando errores, ¿no? Ujú. Por definición. Pero bueno, también hay que decir que el papado llegó a los niveles más abyectos y bajos y ruines imaginables, casi a nivel del Imperio Romano en sus peores tiempos. Ujú. Así, o sea, había papas Calígulas, papas Nerones, o sea, cosas ya innombrables, ¿no? Y sin duda ha habido reformas en el papado que lo han mejorado, o sea, Ujú. mucho. Desde el Concilio de Trento, pues empezaron como que les cayó ahí pues ya les pegó duro, digamos, la reforma.
y pues intentaron reformarse un poco, pero tampoco creas que mucho, y la reforma mayor viene hasta principios del siglo XX, ¿no? Como, digamos, a partir de León XIII y Pío X, son los dos papas que, como que por primera vez en siglos, son personas decentes, ¿no? No te puedo decir si santos o no, pero por lo menos personas decentes. Y luego Pío XI, Pío XII, pues hay más o menos también. Juan XXIII, pues bueno, es hasta llamado como el Papa Bueno, ¿no? Es decir, un bonachón y casi un santo, ¿no? Ujú. Pablo VI, todos estos han sido buenos papas en el sentido de que es gente decente, ¿no? Vamos a ponerlo. Y el actual no es la excepción. Entonces, es un bonachón, o sea, es un señor que no es así diabólico, que viole niños, o sea, que cometa incesto, como los terribles papas de antes. Pero sí es en general él y toda la iglesia están muy confundidos, está Ujú. totalmente dividida y está dividida, la división no necesariamente es mala, de hecho ese es un legado protestante, es una regla del protestantismo, es mejor dividirte antes que traicionar la fe, ¿no? O la doctrina. Antes que pecar, mejor divídete. O sea, si hay una autoridad de la iglesia que prácticamente está obligando a pecar, pues divídete de ella. O sea, no tienes por qué seguir. Y, y en Roma, desgraciadamente, nunca ha pegado esa doctrina que es crucial. Entonces ellos consideran que es más importante la unión que todo lo demás, ¿no? O sea, ellos no importa si el Papa es Alejandro VI, tú no te separes de él. Y Lutero ahí es donde diría, pero están locos, o sea, yo no le voy a ir a besar la mano a Alejandro VI. Al contrario, si lo veo, le debería escupir en la cara. Y entonces, mientras sigan con esa falsa doctrina de que la unidad es más importante que la verdad, que la moral, pues eso nunca se va a poder reformar. Ujú. Y lo que ocurren son divisiones de facto, aunque oficialmente nadie se atreve a dividirse, pues hay divisiones de facto, los liberales y los conservadores. Esto está pasando en todas las iglesias. O sea, nada más que cuando pasó eso en la iglesia luterana, que fue en el siglo XIX, cuando cayó esa plaga, ¿qué pasó? Nos separamos. Y ya, o sea, hay que entender que cuando una iglesia se muere, se murió y ya, mejor vete de ahí. Entonces los luteranos fieles se fueron y fundaron la iglesia luterana fiel. Y los demás pues se quedaron con su cáncer hasta el día de hoy, por eso digo que son puras iglesias apóstatas, porque se quedaron ahí ya, se fue, por así que los que sí querían seguir en serio y dejaron ahí a los payasos. Y el problema en Roma, o sea, en Roma ya ocurre esto mismo, nada más que no terminan de separarse. O sea, si te fijas, en realidad es bueno. O sea, este ejemplo que estoy dando de la iglesia luterana es buena. ¿Por qué? Porque estas iglesias apóstatas sí, a lo mejor están peor, porque no tienen ya ni quien les diga que están mal. Ujú. Pero, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Si se hubieran quedado los conservadores, digamos, o los fieles, si se hubieran quedado en esas iglesias con gobiernos liberales, pues se hubieran terminado corrompiendo también. O sea, es mucho más probable que los liberales corrompan a los otros, que viceversa. Entonces, por eso es que es buena esa división. Y aquí no ocurre, entonces, pues eso crea una presión tremenda. Y ya están los liberales a todo dentro de la iglesia, pero por otro lado, los conservadores de la iglesia tampoco son ninguna perita en dulce. O sea, no es que digas, estos conservadores son totalmente fieles a Jesús, totalmente fieles al Evangelio. Claro que no, son fieles al concilio de Trento, que es malísimo, que es pura herejía, pelagiana y otros problemas graves. Son fieles a cierta tradición del pasado que ya era mala, que ya de por sí era corrupta y terrible y absolutista y tiránica, y llena de supersticiones.
etcétera. Mm. Por ejemplo, creer que la misa tiene que ser en latín, ¿no? Entonces, eres capaz de casi de matar a tu hermano porque no dice la misa en latín. Pues eso es absurdo, la misa tiene que ser un idioma que entienda la gente. De hecho, el latín era el idioma vulgar al que se tradujeron los textos, por eso se llama la Exacto. Vulgata. El latín Ujú. era el idioma vulgar, ¿no? En todo caso que fuera en griego, ¿no? Claro. El latín era Es, el idioma de los romanos, ¿no? Del Imperio claro, Romano. y se tradujo toda la liturgia y los textos y la Biblia, todo se tradujo al latín para que la gente entienda, porque la prioridad es que la gente entiende. Si ya nadie habla latín, sí, es muy bonita la misa en latín, qué padre, a mí me encanta, yo he ido y es muy bonita, pero está mal pelearte por eso, ¿no? O sea, cuando lo lógico es que lo que Cristo en todo caso quiere, pues es que llegue a más gente con claridad el mensaje. Claro. No mantener en una lengua muerta. Entonces, te digo, los conservadores dentro de Roma también están en el hoyo y además son hasta neonazis, este, hispanistas, o sea, en un sentido ya absurdo. Eh, o sea, confunden, por ejemplo, pues, el imperialismo español con la verdadera religión católica cristiana que fundó Jesús, como si Jesús hubiera fundado el imperialismo español. Mm. Como si los imperios, todos los imperios son anticristianos, por definición. Y eso está claro en muchas profecías, en Daniel y otros lados. Entonces, pues bueno, por eso creo que pues, están graves. Yo, ya con eso concluyo, yo tengo la hipótesis y es algo que en el próximo episodio puedo demostrar, que la iglesia, el patriarcado romano, que no es lo mismo que la iglesia católica, el patriarcado romano de la iglesia católica apostató más o menos en el año 750 y hay razones por las que doy esta fecha. Así que no se pierda el próximo episodio para que veamos por qué en el 750 apostató y desde entonces no se ha levantado. Ha tenido épocas un poco mejores, un poco peores, pero ya no se ha levantado desde A qué te entonces. refieres con apostatar? Pues a que abandonó la fe, abandonó Ok. ya la verdad, la fe, Mm. el, el Espíritu Santo ya la abandonó también, o sea, ya hay una desconexión entre la iglesia y Jesús, Claro. digamos, desde el 750. Pues, ¿qué te parece, Ricardo, si el próximo programa lo hacemos desde los padres del desierto hasta el año 750? Si quieres un poco más, puede ser hasta el gran cisma, si quieres. El gran cisma, que eso es en Mil mil cincuenta y cuatrocientos tres 1053. 1053. Ok, ok. Wow, me gusta. Perfecto, Ricardo. Oye, sé que tienes un compromiso, así que ¿qué te parece si concluimos? Ujú. Y pronto, pues, otro episodio hablando de este periodo. Pues no me queda más que agradecerte, Ricardo. Muchas gracias. Yo creo que tratamos temas, pues, muy, muy importantes. Se me pasó rapidísimo el tiempo, así que te agradezco No, y pues esto saldrá esta noche, pues para que sea realmente un especial de Semana Santa. sí, hoy es Domingo de Ramos, Así así es. que hoy inicia la Semana Mayor. Perfecto, Ricardo. Pues te mando un abrazo, muchas, muchas gracias y seguimos en contacto. Igualmente, Luis. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en una emisión. Hasta luego.